Mm, ujú. Isaac, te estoy reiniciando el audio. Sí, Ah, estoy aquí. perfecto, perfecto. Amelkis dice que hay mucho tráfico. Amelkis, pero puedes escuchar desde el teléfono, ¿cierto? Me imagino que la gente está corriendo hacia sus casas por el tema del toque de queda. Sí, supongo que sí. Hoy es el primer día y hay que adaptarse de nuevo. Sí, Así es. definitivamente, definitivamente. Bueno, pues ya pasó ese minutito. Quiero empezar dándole las gracias a todos y a todas las que se han conectado por inscribirse y por conectarse. Sabemos que otras personas se conectarán más tarde y algunos no, al final no podrán hacerlo, pero lo bueno es que siempre subimos los vídeos a nuestro canal de Kiefer Consultores. Recordarles que este es un conversatorio sobre la venta online. ¿Está tu negocio preparado? Esa es la gran pregunta. Y más que un webinar donde hacemos una presentación, lo que queremos es que Isaac García comparta su experiencia con nosotros. Isaac es socio fundador de Kiefer Consultores y tiene una amplia experiencia como Digital Business Consultant. El objetivo de este conversatorio es que podamos hacer un autoanálisis para que ustedes, que la mayoría son agentes inmobiliarios, validen si están estratégica y tácticamente en la línea del éxito a través de los pasos que ya han ido haciendo, tanto en la creación de contenidos como en la captación de clientes en sus embudos de ventas digitales. Entonces, para los que ya están haciéndolo, pues probablemente las preguntas que vayan a hacer sean como más enfocadas a mejorar lo que ya están haciendo y los que no, pues cómo subirse a ese tren. Entonces, esto, a diferencia de otras actividades online que hemos tenido, siempre se van haciendo las preguntas y se responden al final. Pero en esta ocasión, como es un conversatorio, queremos que después que Isaac haga su introducción, entonces ustedes le acribillen las preguntas y aprovechen de toda esa experiencia que Isaac puede compartirnos. Así que muchísimas gracias por estar ahí y vamos a iniciar con Isaac. Muchas gracias, Anabel. Pues nada, encantadísimo de estar aquí en esta sesión con todos ustedes. Al igual que ha comentado Anabel, agradecerles la atención en estar un día como hoy, que como estábamos comentando, reiniciamos el estado de emergencia y el toque de queda. Y bueno, pues vamos a tener que volver a adaptarnos al estar en casita todos a partir de las 7 de la tarde y especialmente los fines de semana, ¿no? Pero nada, todo sea porque esto se mejore, podamos trabajar con esta situación y nos podamos adaptar lo mejor posible. Pues nada, como estaba comentando Anabel, tengo una experiencia muy grande a nivel de ventas, ¿no? Ya que el concepto ventas es el concepto genérico. Llevo más de 20 años vendiendo, tanto en multinacionales en Europa como en negocios pequeños y con mi propio negocio, Kiefer Consultores. Y eso hace que me he ido adaptando a la evolución de lo que ha sido el mundo de las ventas en función de que iba desarrollándose el canal digital, ¿no? Años atrás, pues una gran experiencia que tuve fue poder trabajar una estrategia de ventas para una multinacional en España, de origen francés, donde pasaba de venderse un producto que era formato físico a un producto electrónico, y con todo lo que significaba el cambio de mindset y de estrategia y táctica para poder lograr resultados cuando alguien que estaba muy acostumbrado a tener algo físico dejaba de tenerlo físico y pasaba a tenerlo electrónico, ¿no? Y eso electrónico hoy en día es digital, es online, o sea, ya está conectado completamente a Internet y a todo lo que sería la capacidad que nos ofrecen ese canal y las estrategias que podamos ir desarrollando. A día de hoy nosotros, pues bueno, como empresa que creó el Congreso MADI, y estos MADI Talks son conversatorios dentro del mundo del real estate, pues vamos a hablar también enfocado a esas capacidades que podemos tener de usar el canal online para poder vender desde el punto de vista del crecimiento del negocio y también desde el punto de vista de lo que estamos haciendo ahora en este entorno llamado VICA, ¿no? Que es volátil, incierto y que no sabemos qué va a suceder en las próximas semanas o meses, y sobre todo con lo que ya llevamos hasta la fecha, ¿no? Que llevamos más de 100 días, más de 3 meses, casi 4 meses encerrados, ¿no? Cumplimos 4 meses encerrados el pasado día 19 de julio, y eso también pues, nos ha hecho adaptarnos a un entorno muy diferente, donde hay cosas que se pueden seguir haciendo y otras que estamos inventando constantemente cómo poder
seguir vendiendo lo que hasta la fecha teníamos digamos, en nuestras manos, bien controlado y donde más o menos, independientemente de los flujos y de que a veces los objetivos no están bien medidos o no están bien generados o no se logran, pero teníamos un entorno más cierto y más controlado. Entonces, a día de hoy eso ha cambiado y en el sector real estate, pues a pesar de que se ha producido un parón al principio, donde al principio de finales de marzo, principio de abril, todos estábamos muy atentos a controlar nuestra caja, nuestro flujo, nuestras finanzas, ¿no? Entonces estuvimos ahí viendo qué hacíamos, cómo nos adaptábamos a ese bajón completo de ventas y donde se veía afectado nuestro cash flow, ¿no? Nuestra caja, nuestras finanzas. Y conforme iba avanzando el tiempo y se iba viendo cómo avanzaba la crisis sanitaria y nos íbamos adaptando, especialmente en República Dominicana, pues fuimos ya haciendo nuestros pequeños movimientos, trabajando estrategias de comunicación, impulsando acciones en redes sociales, impulsando capacidades en el canal digital, tratando de ver cómo empezar a hacer algunas acciones o campañas que tuvieran sentido, tratando de entender mejor dónde estaba nuestro cliente y qué le pasaba y cómo podía estar a su lado, humanizando mucho más nuestro negocio, nuestra marca, al estar dentro de una situación que tocaba sensiblemente nuestro día a día. Es decir, fuimos adaptándonos hasta el día de hoy. Y eso pues hace que podamos hacer un parón en este momento, ya que iniciamos otra vez un periodo, ver qué hemos hecho hasta la fecha, desde marzo hasta ahora, en estos 4 meses, ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado y tener esa capacidad reflexiva para poder seguir adecuándonos a esta realidad por los próximos meses hasta final de año y hasta que veamos cómo va a ir funcionando todo en esta crisis sanitaria que también afecta a lo económico, ¿no? Entonces, en real estate, pues claro, somos un país turístico, donde parte de nuestro cliente no solo es local, sino también es internacional, y eso pues evidentemente también nos ha afectado a esa capacidad que tenía el sector inmobiliario de atraer cliente externo. Pero atraerlo no desde el punto de vista de que no se pudiera generar comunicación con el mismo a través de los canales digitales, sino que visitara físicamente el país y se pudieran hacer transacciones económicas con él dentro del país. Eso genera un impacto muy importante en nuestras acciones, en nuestros resultados y números, y también nos permite, dentro de esa necesidad de reflexionar que estamos haciendo hasta la fecha, nos permite poder analizar qué es lo que podemos seguir haciendo en las próximas semanas y meses. Cómo nuestro equipo y nuestra dirección, ya seamos brokers inmobiliarios, dueños de una marca de construcción, promoción, etcétera, ya seamos directivos, empleados o asociados, pues cada uno en nuestro rol y sobre todo pensando como equipo, qué podemos hacer para que nuestro negocio, aprovechando la capacidad digital, la capacidad de los canales online, pueda seguir creciendo y pueda seguir generando negocio y vendiendo, que al final eso es lo que todos queremos cuando nos dedicamos a la compra y venta de inmuebles. Entonces, nada, eso esta pequeña introducción para que veáis que esto básicamente lo que pretendemos desde Kiefer es poder interactuar con ustedes como los que están constantemente en el mercado haciendo acciones y aprovechando pues mi experiencia en el entorno digital, tanto a nivel de marketing como a nivel de ventas como a nivel de comunicación, para que podáis plantear cuestiones y vayamos generando esta conversación y ayudándoos, si cabe, a lograr enfocar o validar mejor lo que estáis haciendo. Entonces, nada, les animo a que hagan esas preguntas y a que Anabel me ayude con el lugar donde se hacen, que no lo puedo ver en este momento. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero puedo empezar preguntando yo. Nosotros Perfecto. hablamos de que es un autoanálisis de cuáles son aquellos pasos que, por ejemplo, una empresa que se dedique a las bienes raíces debe de tener ya dados en esta nueva covidianidad. Siempre hemos hablado de transformación digital, que es importante para las empresas hacer una transformación integral, pero pensábamos que podíamos hacerlo a nuestro ritmo, pero de repente llegó el COVID y todo cambió. ¿Qué se supone entonces que deben ser esos primeros pasos que las empresas deben de dar para afrontar esta nueva realidad? Bien, bueno, empresas, vamos a aterrizarlo a lo que sería la empresa sector inmobiliario, ¿no? Al final, una de las claves estratégicas que tiene una empresa del sector inmobiliario es comunicar su marca, comunicar su equipo, comunicar qué hace, comunicar qué portfolio de productos tiene. ¿Para qué? Para atraer a clientes. Tanto, por un lado, clientes
que estén interesados en su capacidad de servicio, es decir, en identificar qué valor añadido tiene su marca versus el mercado, y por otro lado, pues evidentemente para transaccionar, para vender. Entonces, a día de hoy, una pandemia lo único que nos ha permitido darnos cuenta es que el canal digital era mucho más importante de lo que hasta la fecha lo estábamos usando. Y hay digamos, una acción que es útil, que es el darnos cuenta que usar un canal digital no es meramente el hecho de comunicar a través de redes sociales quién soy, qué hago y qué puedo hacer ante una situación, un problema que tiene el mercado para poderle brindar una solución como marca y sector. Entonces, a partir de ahí, ese concepto de transformación digital, que tanto ahora mismo se ha puesto de moda y que todo el mundo está hablando, es una palabra que es muy interesante analizar porque tiene un concepto que es transformación y tiene un concepto que es digital. El concepto de transformación no va de tecnología. Las personas siempre han tratado, los profesionales que se dedican al mundo tecnológico, han tratado de fortalecer su visión sobre ese concepto. La transformación va de lo que somos capaces nosotros de cambiar en nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de enfrentar esa realidad actual en la que todo el mundo está en su casa o tiene limitación de movilidad. Eso significa que está más expuesto a un tipo de comunicación, a un tipo de acción concreta desde mi marca o desde mi modelo de negocio. Y sobre todo está muy ligado a esa transformación de la mentalidad, la transformación de lo que llaman en inglés el mindset, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya seamos directivos o formemos parte como equipo del sector inmobiliario, de una empresa del sector inmobiliario, es trabajar todos en conjunto en ver cómo podemos realmente adaptarnos a esa nueva situación. Que no sea simplemente el colaborador A o el colaborador B que esté generando iniciativas, que sea proactivo, sino que también su estructura directiva trate de escucharlo, potenciar esa escucha activa, porque al final todos podemos estar en el mercado, pero cada uno escucha y ve de una forma diferente e interpreta realidades de una forma diferente. Entonces, esa parte de transformación es, a nivel estratégico, la capacidad que tenemos de diferenciarnos como marca, sobre todo porque empezamos a entender mejor la realidad desde un comportamiento que hasta la fecha estaba, postergado porque no había tal necesidad de usar el canal digital. Pues a día de hoy, al tener mucho ruido y muchas acciones en el mismo canal, tenemos que ser más eficaces a la hora de podernos posicionar en esa estructura. Por tanto, si nosotros podemos sentarnos, tener como acciones de poder pensar, que es lo que a veces nos falta mucho, y sobre todo cuando tenemos que pensarlo, pensemos en la capacidad que tengo de experimentar rápidamente con acciones concretas. A veces nos da mucho miedo esa capacidad que podemos tener con nuestros equipos de experimentar. ¿Y a experimentar qué me refiero? Me refiero a que podamos poner en un mismo documento, en un lugar, todas nuestras ideas y con todo lo que estamos trabajando hasta la fecha. ¿Qué ha podido funcionar mejor y qué ha podido funcionar peor? Y a partir de ahí trabajar, aterrizar realidades que más o menos entendemos que pueden ser accionables y a partir de ahí poner tácticas a nivel de comunicación, de marketing, como por ejemplo publicidad concreta en redes sociales, como por ejemplo acciones concretas para atraer clientes de un nicho social concreto, de un tipo de perfil económico o el tipo de concepto de persona que entendamos. Lo más importante de todo esto es que muchas veces, por seguir tratando de buscar, nos olvidamos que para buscar hay que saber dónde buscar y cómo buscar y tratar de respondernos constantemente a esas preguntas. Entonces, al día de hoy, la transformación digital tiene esa necesidad de la adopción que podemos hacer de nuestro negocio en este sector para tratar de atraer a ese cliente que hasta el momento lo atraíamos de forma física o hasta el momento no tenía como canal único por esta restricción que tenemos con la pandemia, estar todos más limitados en movimiento. Y por otro lado, pues el poder lograr que todos nuestros resultados y todas las acciones que hagamos sean medibles y puedan darnos una visión sobre los resultados que están logrando. Entonces ahí
evidentemente hay mucha literatura, seguro, estoy convencidísimo que ustedes han hecho cursos, han visto vídeos de YouTube, han visto a muchísimas personas hablando sobre miles de conceptos, pero la idea no es volverse loco. O sea, el modelo de negocio del sector inmobiliario puede ser más sencillo que no simple, o sea, sencillo, porque al final lo que necesitamos son clientes capaces de comprar nuestro portfolio de productos. Entonces, es una forma de entender que no por alcanzar o abarcar más vamos a tener mejores resultados, que no por gastar más dinero en publicidad vamos a traer mejor. Entonces, ahí en esas acciones donde a veces la presión de vender nos obliga a quizás ser desacertados con lo que estamos haciendo, si yo me paro y pienso como equipo y todos pensamos como equipo cómo impactar y llegar mejor a un solo cliente que pueda lograr esa venta, pues ya empezará a mover una serie de oportunidades que hasta la fecha no había logrado, porque esas oportunidades se están moviendo en un nuevo terreno, que son esos canales digitales. Y con lo que me refiero no es a redes sociales. O sea, el canal digital tiene una dimensión mucho más transversal. Son redes sociales, es correos electrónicos, evidentemente la casa digital, el website, es tecnología, herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos mejor internamente y hacia el mercado, y especialmente es medir resultados, es la capacidad de medir todos los datos que generan las acciones que hacemos en el canal digital. Muchas veces esa parte de medir nos olvidamos de ella. Por lo tanto, cuando nosotros nos sentamos a pensar, tener en cuenta esos datos, tener la capacidad de reunir esos datos para que la persona dentro del equipo que más capaz sea de ponerlos en un documento, de llevarlos a la dirección, dependiendo de cada rol de cada uno, o de ayudarse de profesionales externos que nos puedan ayudar a interpretar mejor todo ello, ese tipo de estructura a la hora de tomar decisiones va a ser mucho más capaz de enfrentar esta realidad. Perfecto. Ada pregunta, ¿qué hacer para vender herramientas, por ejemplo, mientras me digitalizo? ¿Qué hacer para vender herramientas? O no, ¿qué hacer para vender herramientas? O sea, ¿qué hacer para vender? Me imagino que preguntará cuáles herramientas utilizar mientras se digitaliza. Ada, si no he Pueden hecho usar bien la pregunta, exacto. podemos Siéntanse abrir libres los de, micrófonos y las cámaras. correcto, por favor. Siéntanse libres de hablar por micrófono, esto es un conversatorio. Esa es la pregunta realmente. ¿Cuáles son las herramientas que puedo utilizar mientras me digitalizo para? ¿Cuáles son las herramientas que puedes usar mientras te digitalizas? Déjame saber si mientras te digitalizas significa que con esas herramientas vas a lograr digitalizarte. ¿Es correcto así el enfoque? Para una empresa que está en el proceso de digitalización, o sea, no se puede detener en el proceso de ventas, se tiene que continuar. Entonces la pregunta es, herramientas que yo puedo utilizar mientras completo el proceso de digitalización que ya utilizo, que puedo potenciar. Bueno, se ha cortado un poco la comunicación, pero lo que vengo a entender es, claro, el tema está, si yo estoy en un proceso de digitalización, precisamente digitalizar mi empresa es o tener herramientas tecnológicas que me permitan, digamos, mejorar esos procesos, ¿no? Tanto en lo que sea, ¿no? En generación de contenidos, en comunicación interna, en saber qué voy a hacer en las próximas semanas, herramientas de project management, etc, etc, etc. Dependiendo de la estructura del equipo y de la dimensión del negocio, pues hay una serie de herramientas que nos permiten agilizar todo eso, especialmente ahora que el teletrabajo, ¿no? El home office, el estar trabajando desde casa, hacen que no estemos en un mismo lugar, en una misma oficina y necesitamos pues tanto saber qué está haciendo nuestro colaborador, como también el colaborador saber elevar información a su directivo o a su dueño o lo que sea de empresa, ¿no? Y también pues no solo herramientas de control, pero sino también de flujo de procesos, comunicación, etc. Entonces, a nivel, si yo esas herramientas aún no las tengo, se están instalando, se están viendo cuáles sí, cuáles no, hay otras herramientas que son las de siempre y son las tácticas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo tácticamente? Y herramientas como
capacidad de inducir procesos nuevos que, digamos, den solución a las fricciones o a las cosas que ahora mismo no están funcionando porque la pandemia nos está recluyendo o está mermando nuestra capacidad de negocio. Entonces, normalmente hay algo que nos solemos olvidar como herramienta, que es hacer pequeños documentos, que se llaman pequeños documentos como checklist, para poder constantemente tener enfocado qué puedo lograr cuando ya esas herramientas estén conmigo. Es decir, cuáles son los objetivos que yo puedo generar con esas herramientas. Porque esas herramientas es tecnología, pero que tiene que usar a personas. Es tecnología que, aparte de capacitarnos, tiene que tener un sentido y todo el equipo tienen que realmente adaptarse al día a día. O sea que hay un periodo de adopción que va a ser inevitable y de validar si realmente la herramienta elegida funciona o no funciona bien. Normalmente elegimos herramientas que son gratuitas, con lo cual eso también, pues a veces la capacidad no es total a la que quizá nosotros pudiéramos querer o acceder. Pero si yo soy directiva, ¿no? O si yo soy colaborador o asociado en una inmobiliaria y puedo utilizar un checklist que me ayude a entender cuál es el proceso de mejora cuando empiezo a usar esa herramienta, para ya cuando tenga esa herramienta en mi poder la pueda agilizar mucho más rápido. O sea, hemos perdido en esta pandemia, nos hemos bloqueado y hemos perdido esa capacidad de sentarnos otra vez a escribir y a recoger nuestros procesos y nuestro día a día. Estábamos tan acostumbrados a salir, a entrar, a estar con un cliente, a viajar, a tener siempre el celular en la mano, que está muy bien porque es una herramienta digital donde nos comunicamos y vemos lo que pasa, pero hay a veces que tenemos que pararnos y una buena herramienta es esa capacidad que tenga yo de trabajar a nivel procesos por escrito en papel. Y me vais a decir, oye, pero estabas hablando de conceptos digitales. Sí, pero es que digital es una forma de trabajar en una dimensión. Pero las ideas, lo que está en nuestra cabeza, que es lo que da sentido al negocio, eso no necesariamente ha de trasladarse o estar en lo digital. Puede, en un momento de transición, volver al origen, al escribirlo todo, porque eso que estamos escribiendo lo que hace es dinamizar con más rapidez cuando llegue la digitalización, cuando lleguen esas herramientas que van a potenciar la capacidad de generar nuevos procesos, de comunicarnos mejor, de generar campañas, de entender esas campañas, de invertir, de tener resultados, de ver expectativas de cliente, de hacer flujos de tomas de contacto de mi cliente desde el digital hacia el offline y desde el offline hacia el digital. Ustedes me podrán decir si hacían o no hacían esto, pero yo me he dado cuenta a la hora de explorar diferentes empresas y de hacer un recorrido por diferentes empresas del país, donde muy pocas personas se sientan un rato al día a dimensionar en papel cómo son los procesos a los que debe adoptar y cómo esos procesos después en la parte de herramienta digital puede ayudarle a tomar mejores decisiones y a trabajar mejor día a día. Perfecto. Me han hecho una pregunta por el chat. Sí. ¿Qué es el cliente omnicanal? Muy buena esa pregunta, no sé quién la ha hecho, pero se agradece. Bueno, la omnicanalidad es un concepto que lleva años existiendo, que estaba muy sujeto en un estado inicial a la parte del front-end, es decir, de todo lo que era la visión del negocio desde el cliente hacia el negocio, no al revés. Y últimamente lo que sería la venta online, el comercio electrónico, lo ha potenciado hacia lo que es la estructura estratégica de control de operacional, de procesos y de retorno, ¿no? Del revenue management. A nivel cuando ese concepto que lo único que significa es que tengo todos los canales de mi negocio alineados en un punto concreto para que cuando yo me dirijo hacia el mercado como modelo de negocio pueda dar saltos en los puntos de contacto de los clientes que quiero atraer, de las audiencias que quiero atraer, pues perciba que el cliente se mueva por donde se mueva, no tiene ninguna fricción y no existe ningún silo. Entonces, ¿por qué se le atribuye ese concepto de omnicanalidad al cliente? Porque es el que lo ha dinamizado. Nosotros los clientes, a través del canal digital y la tecnología y especialmente a través del celular, el celular es un punto crucial que se ha unido ahora a los asistentes virtuales, a los Siri, a los Alexa y a todas estas cosas que nos encanta tener en casa y decir, Alexa, dame el tiempo de hoy, o Alexa, mírame el precio de unos zapatos en Amazon, ¿no? Entonces, eso es omnicanalidad. Es decir, cuando nosotros podemos interactuar con
con un mercado, con un tipo de sector o con un modelo de negocio por cualquier canal. Entonces, los canales digitales lo que han permitido es que nosotros entremos y salgamos constantemente de diferentes canales. Ahora estoy en mi celular con una aplicación, después me voy a mi laptop, después salgo a la calle y cojo un periódico y lo leo, después veo un billboard en la calle, después vuelvo otra vez a la oficina y acojo mi tablet y empiezo a ver un email. Después cojo otra vez el celular, respondo ese mismo email que he visto en tablet, pero me gusta responder el celular y respondo en el celular. Todo ese movimiento que hago como cliente en diferentes canales, que a lo mejor lo que hago es generar todo un journey con una marca o con 2 marcas o con 3 marcas, si yo estoy atento a eso, a poder saber dónde el cliente entra y sale a nivel digital, puedo tejer un recorrido para poder acompañarlo y cuando tome decisiones, especialmente las de compra, que son las que más interesan, esté mi marca a su lado. Entonces, el cliente omnicanal es aquel que se mueve sin canales, ¿no? Es un poco, ¿cómo se dice?, paradigmático el concepto, pero el cliente omnicanal tiene esa característica. Y todo ha sido fundamentado por la capacidad de movernos a través del canal digital, especialmente con dispositivos como el móvil o los asistentes virtuales. Son los que han cerrado ese ciclo para pasar de acciones multicanal, es decir, que se exploran diferentes canales, pero se hacían cosas diferentes entre todos ellos, a que en un mismo tipo de estrategia o de táctica a la hora de alcanzar el mercado tenga esa alineación en todos mis canales y cuando el cliente entre por un sitio o entre por el otro, perciba que la marca se comunica de la misma manera, que no hay diferencias, que ya entre a mi oficina, me escriba un email, me escriba un direct message por el Instagram o me encuentre por la calle, todo mi negocio funciona de la misma manera y lo trata de la misma manera. Eso cumple con la cadena de valor del cliente, que es con el primer paso de esa cadena de valor, que son sus expectativas. Cuando yo tengo todos mis canales alineados, puedo cumplir con el primer paso de lo que genera valor en ese cliente que es omnicanal, que son el cumplimiento de sus expectativas. Y en esa cadena de valor, el resultado final es la creación de marca y la reputación que yo tengo como tal. Entonces, espero no haber liado mucho el concepto, creo que lo he tratado de aterrizar bastante. Vamos a aterrizar. Por ejemplo, yo soy una empresa inmobiliaria que tiene propiedades en el mercado de Santo Domingo, en el mercado de Punta Cana, pero busca clientes a nivel nacional y también a nivel internacional. Los cuales, para yo estar presente en ese cliente que es omnicanal, ¿cuáles son los canales que tú me recomendarías a mí como inmobiliaria utilizar? Claro, ahí luego está el siguiente nivel, es cómo yo atraigo a un cliente omnicanal. Pues es teniendo estrategias que no se diferencien entre canales. Es decir, que si escribo un email, el contenido de ese email sea un mensaje X, porque es un mensaje que está tratando de hacerle entender que soy la marca que le conviene para comprar un bien inmueble en Santo Domingo, en Punta Cana, en La Romana, donde sea. Tenga la misma capacidad de él recibir esa comunicación, tanto por ese email como por una conversación que tenga por teléfono, como por un mensaje que escribe en Instagram a la hora de ver una campaña de nuestra marca, como a la hora de estar haciéndole un discurso o una ruta por un complejo, un condominio en Punta Cana o donde sea, ¿no? Entonces, cuando yo soy capaz de que todo el equipo, toda mi marca, se dirige al cliente de la misma manera, es cuando realmente puedo atraer a ese cliente omnicanal. Porque sus expectativas es que él no tenga que estar forzado a usar un canal u otro para poder interesarse por lo que tú como marca le puedes ofrecer. Entonces, cuando él se dirija al mercado buscando una propiedad, a la marca que le acompañe en todos sus flujos de contacto dentro de los diferentes canales online y offline será la que él valore por encima del resto. Entonces, eso es un esfuerzo en lo que os hablaba antes, en sentarnos a pensar. Porque si yo tengo un cliente en Miami que en algún momento puede seguir viajando, porque si no entiendo mal, pueden seguir viajando si lo desean, o un cliente en Boston o New York o donde sea, ¿no? Y se ha dirigido a mí porque ha visto una campaña en Instagram o estamos haciendo una campaña de Google para que cuando haya una búsqueda y diga quiero invertir en Punta Cana, dentro de los resultados me salga mi marca como broker inmobiliario. Si luego el siguiente acto que él haga, el siguiente punto de contacto que él haga con mi marca, que por ejemplo me escriba por el mensaje de Twitter o por Instagram o me envíe un email, no recibe
la misma expectativa digamos, emocional y gustosa de haberte visto en esa búsqueda de Google, pues ahí es donde lo vamos a perder, porque no hemos sido omnicanal con él. Hemos creado un silo entre la acción de encontrarme en una búsqueda de Google y la acción de tener una conversación directa en un mensaje directo de Instagram, por ejemplo. O cuando él se suscribe, porque es una campaña donde tú le estás pidiendo los datos porque le vas a dar un beneficio X por la acción que tengas en ese momento, a la hora de responder esa inscripción, pues no lo agradeces y no tiene una comunicación que dé respuesta directa a la expectativa que él tenía por cómo te había conocido o por cómo había entendido que eras la marca que le podía acompañar en ese proceso de compra de una propiedad en República Dominicana. Entonces, el cliente omnicanal es muy exigente, el cliente omnicanal se requiere que sea rápido y el cliente omnicanal, sobre todo, lo que quiere es que estemos muy alineados para cumplir con sus expectativas. ¿Cuáles serían las fases dentro del proceso? Ok, parece que se te quitó el backdrop. A ver. ¿Cuáles serían las fases? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles serían las fases? Las fases dentro del proceso, sí. Las fases dentro del proceso omnicanal. No, de venta online, no solamente de venta online. Sí, sí. Vale, porque como había quedado con el tema omnicanal. No. ¿Cuáles son las fases de la venta online? Bueno, ahí es cuando nosotros tenemos la necesidad de generar un embudo, ¿no? El embudo puede ser por producto, por posicionamiento de mi marca, es decir, embudos no es solo uno, como cuando nosotros hacemos un journey de cliente, el llamado Customer Journey, tampoco hay uno, porque un embudo o un journey es una foto única de un proceso para atraer concretamente a una audiencia o a un tipo de cliente. Entonces yo tengo que experimentar mucho. Por eso el embudo, para el que no lo sepa, son las etapas en las que yo voy atrayendo clientes hacia mi negocio para convertir, que esa conversión, en función de la etapa, puede ser que se interese por mi negocio, que me considere para tomar una decisión sobre el producto o servicio que mi negocio ofrece o que directamente haya una transacción económica, es decir, que se produzca una venta. Esos embudos pueden tener muchas etapas. Supongo que estoy convencido que muchos de los que estáis aquí habéis visto esa imagen típica del embudo en 4 etapas, donde hay una etapa de atracción, una etapa de consideración, decisión y fidelización, ¿no? Hay embudos que pueden tener hasta 10 etapas, es decir, eso no importa porque lo importante es establecer cuál es tu embudo. Entonces, cada negocio tiene un embudo diferente y especialmente en cada etapa de cliente se puede interactuar de una forma diferente. Entonces, yo les recomendaría que, por un lado, si tienen algún profesional dentro del equipo a nivel de marketing, que junto con ventas se siente para ver cómo cerrar el embudo desde marketing a ventas, porque hay una desconexión muy grande desde que nosotros generamos esas etapas de aproximación al mercado, audiencias, y se van llevando al punto de la conversión, donde se pierde, ¿no? Donde hay un espacio negro, ¿no? Un blind spot, como dicen en Estados Unidos, donde el equipo de ventas no sabe lo que está haciendo marketing y el equipo de marketing no sabe por qué ventas hace lo que hace cuando le está generando un lead, un contacto, un registro, una oportunidad, ¿no? Entonces, una de las acciones más importantes para poder generar las etapas concretas que tu modelo de negocio necesita y las etapas concretas que pueden generar el performance necesario, que es vender, es que se junten los que hacen el marketing de tu marca y los que venden de tu marca en una sesión única para tratar de trabajar todas las acciones en un mismo proceso y generar esas etapas. Pues mira, nosotros atraemos el tráfico a través de canales digitales con campañas en redes sociales, pero es que también enviamos algún email que otro, pero es que también ponemos publicidad en radio o en prensa, pero es que también hacemos eventos online, ahora que no se pueden hacer eventos físicos, pero cuando hacíamos eventos físicos pues podía también ser una acción de alcance. Y entonces lo que solía pasar es que todo el mundo generaba diferentes acciones, pero que se nutría una o dos personas con el resultado de la misma. Pues eso también es un error. Los embudos tienen que ser para todo el equipo y para todo el modelo de negocio. Porque si no, lo que se hacen es que se están perdiendo oportunidades, se generan silos de comunicación y no se comparten los buenos resultados o los malos resultados para seguir por una línea o para evitar esa línea de trabajo, ¿no? o de acción comercial. Entonces, uno de los grandes consejos que puedo ofrecerles es ese, que marketing y ventas trabajen siempre conjuntamente para generar
las etapas que hagan que ese embudo tenga sentido en campañas específicas o en momentos específicos. Que ese embudo esté vivo, es decir, no hacer un embudo en enero que dure hasta diciembre. No, por favor, eso no funciona. Ese embudo tiene que responder a unos resultados concretos. Pónganse indicadores de resultados. Pues yo lo que necesito no es solo conseguir 10 clientes para comprar penthouse en Santo Domingo, sino también 5 clientes que me compren apartamentos en Punta Cana. Entonces, quizá necesito generar un embudo para los de Santo Domingo y un embudo para los de Punta Cana, no meterlo todo en el mismo lugar. Otra de las cosas que también podemos detectar a la hora de generar ese proceso es que los embudos tienen que responder al comportamiento del cliente, de la audiencia, del usuario. Por eso tienen que ser centrados en esa capacidad de entender lo que está pasando en el mercado. Entonces, ahí es muy importante reunir toda la información que tenemos como equipo y como empresa. Reunir todo lo que sucede en un año desde marketing y desde ventas. Y si hay alguna estructura más capilarizada, que dentro de marketing hay diseñadores o otra serie de profesionales que le dan sentido, pues también son muy importantes sus insights. Y si dentro de esos vendedores están divididos en diferentes espacios, localizaciones, etcétera, pues también es muy importante que ellos sepan transmitir cuándo les funciona una acción o no, o cuándo un cliente se les ha perdido, o a la hora de hacer la maduración de ese cliente desde marketing, saber exactamente el momento en que deben entrar ventas o viceversa. Es muy importante definir esos procesos y esas etapas, porque si no, realmente se pierden oportunidades. O sobre todo, se da la percepción a la dirección, cuando estamos generando los equipos de marketing o ventas, acciones concretas de que los resultados no están siendo los idóneos, porque se están recibiendo muchos leads, pero no se están convirtiendo todos. Con lo cual, quizá es que en algún proceso de esas etapas no se está cualificando bien. Con lo cual, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué necesito para cualificar mejor? Pues a lo mejor lo que necesito para cualificar mejor es entender mejor por qué ese cliente ha llegado hasta ahí y no que se pierda en el camino. O tratar de concienciarlo más de cuál es mi capacidad de servicio, qué solución le puedo dar, si le falta alguna información concreta a las preguntas que él no me ha transmitido y por eso se las tengo que hacer yo. O sea, hay muchas acciones que podemos hacer, pero especialmente sentarse con los equipos a escucharse es muy importante. Y escucha honesta y transversal. Nadie sabe más que el otro, porque es una acción conjunta. Eso también es una recomendación que les hago. Es decir, cuando se sienten a hacer estas partes tan importantes de generar las etapas de un embudo para ver cómo puedo dar más sentido a toda la inversión que yo hago desde marketing hacia ventas, sean lo más transversales posible. Que los roles entre ustedes no sean limitantes para todo eso. No sé si he respondido a la pregunta de nuestro asistente. Entiendo que sí. José Vicente tiene la cámara abierta. Puedes abrir tu micro, José, para que hagas tu pregunta y luego yo voy a leer otras que hay en el chat. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, qué bueno que te pudiste conectar. Sí, correcto. Encantado de Bueno, volver a verte, José Vicente. Igualmente, Isaac, mis grandes amigos. Bueno, mira, a mí me gusta yo soy un poco más de acciones y ustedes saben cómo soy. Soy una persona mucho más operativa, ¿ok? Y mi pregunta es, yo quisiera que sea muy concreta la respuesta, en el sentido de que tú hablaste de acciones y hablaste de herramientas, ¿ok? Bajo todo este esquema actual que estamos viviendo, ¿ok? Donde hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad que se presentó, que para mí realmente debido a la historia que tenemos nosotros, la humanidad, para mí esto es realmente temporal, no va a haber una nueva realidad, nosotros vamos a volver a la normalidad, estoy muy seguro porque el ser humano tiene la memoria extremadamente corta, extremadamente. Pero sí creo que nos está ayudando a aprender que lo que nosotros antes no le teníamos mucha fe realmente es efectivo. O que de repente estamos evolucionando, que es muy distinto. Yo más que adaptarme a una nueva realidad, yo pienso que es que estamos evolucionando. Y a esto, con esto que estoy diciendo, y esta evolución que ha provocado que he roto varios paradigmas, por ejemplo, el paradigma, a mi entender, el bendito paradigma de la generación X y la generación millennial, de que ya no, ellos no querían comprar vivienda, de que querían vivir, tú sabes,
como nómadas en el mundo. Eso se rompió totalmente. Nos dimos cuenta de que no, de que necesariamente hay que sentar una base y a partir de esa base, obviamente ahí tú te puedes mover, te puedes movilizar, pero necesariamente hay que tener una raíz en alguna parte del mundo, ¿ok? Que sea mi casa, mi hogar, mi techo, mi vehículo, y de ahí en adelante sí yo puedo tomar la decisión que sea. Lo acabamos de vivir. O sea, el que tenía que vivir, el que no tenía casa propia y tenía que pagar alquiler 4 meses sin trabajar, señores, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, eso ha hecho un cambio y lo estamos viendo actualmente, que las ventas están explotadas. O sea, yo no sé cuál es la percepción en la capital, pero acá en Punta Cana, yo en la República Independiente de Punta Cana, acá en Punta Cana es impresionante cómo se está moviendo el mercado de los bienes raíces. Venta, alquiler, lo que tú lo pongas. Nosotros nos estamos quedando sin inventario en nuestro edificio de oficina, estamos vendiendo el proyecto, o sea, las propiedades que no se movían, que nosotros decíamos, oye, los apartamentos grandes son los que más se van a mover más lento, ahora son los que se están vendiendo, ¿no? Entonces, esta nueva realidad, esta ruptura de paradigma, lleva a que yo te haga esta pregunta, según tu experiencia y obviamente con tantas personas del ámbito que tú siempre comentas, es, ¿cuáles consideras tú que son estas herramientas, fíjate, en concreto? ¿Cuáles son las herramientas que tú crees que están siendo más efectivas, ¿ok? Y que todos los que estamos inmiscuidos dentro del área de real estate, desarrollo inmobiliario, construcción, crees tú que son las que están siendo más efectivas, ¿ok? A nivel de herramientas, no estoy hablando de transformación digital, herramientas concisas, porque ¿qué pasa? Fíjate esta verdad nueva, que quizás hace un mes hablábamos diferente. No, las ventas ahora las vamos a hacer a través de canales digitales. No, no. La gente lo que está viendo, está haciendo la selección a través de los canales digitales, pero la venta la cierras en el sitio. Es mentira que tú vas a vender con un video o tú vas a vender. La persona está haciendo la selección a través de un video y después tú lo llevas al sitio. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tú consideras a través de tu experiencia que están siendo más efectivas? ¿Ok? Y obviamente hablando de herramientas, también cuáles son las acciones que tú ves que se han implementado en tu experiencia que están siendo más efectivas para transformar a ese cliente que viene a través de cualquier canal digital, ya sea página web, sea WhatsApp, herramienta espectacular, por lo menos el WhatsApp Business en este momento, que puedas captar ese lead a través de tus redes sociales, página web, y que incluso después lo trabajas a través de un canal como WhatsApp Business, que te sirva para hacer que se convierta en una realidad. ¿Ok? Para mí eso es importantísimo porque todos los días nosotros como compañía estamos buscando nuevas herramientas tecnológicas. Nosotros sí hemos tenido un proceso de transformación digital bien fuerte. Nosotros hemos migrado todo nuestro sistema, por lo menos a Odoo. Pasamos a Microsoft 360 completamente. Nosotros prácticamente ya abandonamos WhatsApp y nos fuimos a un planner a través de Microsoft 360. Y precisamente cuáles son esas herramientas que están sirviendo sobre todo para el tema inmobiliario, para mostrar propiedades, para los videotours, para hacer que esa experiencia se viva mucho mejor y que sea mucho más atractiva para después generar una posible conversión. Pues gracias José Vicente, por comentarnos toda tu experiencia. Es maravilloso tener esas noticias, sobre todo porque aquellas personas que tengan quizá el ánimo más bajo de que no se puede transaccionar a día de hoy, pues ya tu experiencia y tu ejemplo dice que no es así, ¿no? Sobre todo especialmente en la zona en la que estás, en Punta Cana, que quizá la interpretación de que sea un lugar refugio, un lugar para invertir, un lugar para escapar de una realidad quizá metropolitana, agobiante de ciertos países como Estados Unidos o otros del mundo, pues también eso, ¿no? Entonces, ahí, a ver, herramientas concretas, yo siempre he dicho lo mismo a los clientes en los que he estado en procesos de transformación digital, ¿no?
Las herramientas son las que a ti te funcionen en función de ese plan estratégico que tienes que arguir. O sea, si ahora mismo tú dices que os habéis pasado a Microsoft con todo su suite de herramientas, ya sea el 360, la plataforma cloud con Azure, el Microsoft Teams para hacer eventos online o lo que sea, es porque en algún momento algún especialista, tecnólogo, consultora, etcétera, o el Odoo, ¿no? Que el Odoo también es para hacer tu sistema ERP, CRM, ¿no? Y todo lo demás, pues es porque has tenido esas reuniones donde has parado a pensar qué es lo que necesita tu modelo de negocio en función de lo que estás percibiendo en el mercado. Os habéis parado a pensar y después ha habido una adopción, una implantación tecnológica con herramientas funcionales que os están permitiendo en el día de hoy tener mejores resultados, controlar mejor todo lo que sucede y comunicaros mejor con el mercado. Entonces, sigo pensando en lo mismo. Herramientas no hay una que sea mejor que otra. Es la que funcione mejor que otra en un modelo de negocio. Claro, marcas potentes y robustas como Microsoft siempre te va a dar buenas soluciones, pero claro, quizá no todo el mundo tiene esa capacidad de inversión en lo que sería la suite de Microsoft. Entonces, hay herramientas que quizá dan el mismo efecto y resultado en equipos más pequeños o en empresas más pequeñas, porque al final todo tiene una esencia. Y la esencia es que necesitas comunicarte con el mercado, conversar con el mercado, conversar con tu usuario interesado y conversar con tu cliente y transmitir qué eres y qué haces y qué tienes a disposición. Entonces, todo es marketing, finanzas y transacciones, ¿no? Entonces, todas aquellas herramientas que permitan seguir agilizando y dinamizando esos procesos en tu compañía van a ser las útiles. Para eso tienes que sentarte a pensar. Y si puedes contar con profesionales a tu lado que te digan, mira, esta herramienta tiene estas características A, B y C, y esta herramienta tiene un coste X que puede ser asumible cuando estés generando beneficios, al principio no es costosa, pero te permite hasta un 60% de su capacidad, etcétera, 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 pues cada uno sí. Hay gente que dice, mira, yo no puedo invertir en Microsoft o en otro tipo de servicio, pero me gustaría tener las 4 o 5 herramientas que funcionan. Pues mira, a nivel para poder estructurar procesos, Trello. Trello es una herramienta maravillosa de Project Management para establecer a través, con una aplicación totalmente gratuita que te permite generar tarjetas en columnas y en boards, y puedes tener diferentes boards que puede ser, cada board representa un departamento, un equipo, una acción, una campaña, lo que tú quieras, y te permite comunicarte con otras personas, que otras personas entren y salgan rápidamente, estructurar información y dar un sentido en iteración de todo el proceso de lo que sea, ¿no? Imagínate que dices, voy a poner a la venta una serie de apartamentos en una localización concreta de Punta Cana. Pues estructuras esa campaña en esa herramienta Trello. Trello la recomiendo. Si quieres... Isaac, tu micrófono. Perdón, se silenció solo. Slack es una herramienta... ¿Me han oído todo o no me han oído nada? No te han escuchado nada. Nada. He copiado Trello. O sea, Sorry. cuando empezaste a hablar de Trello, que dijiste Anabel, que entiendo que querías que les Parece copiara que el le link. toqué o algo. Vale, pues Trello es una herramienta de Project Management que lo que permite, y además acceso gratuito en su versión freemium, tiene versiones de pago, pero para estructurar informaciones y con equipos mucho más grandes, pero para equipos pequeños de 10-15 personas funciona perfectamente. Es una herramienta que tiene tanto su versión web como su versión app. Puedes descargarte la aplicación. Puedes estructurar en tarjetas procesos de lo que sea, de campañas, ventas, reunir información, subir imágenes, bajar imágenes, poner comentarios, taguear a personas para que sepa que están identificadas. En fin, es una herramienta maravillosa y la recomiendo para hacer esos procesos y eso de proyectos, gestión de proyectos. Otra herramienta que decía que podría ser alternativa a WhatsApp Business, porque a lo mejor no quiero mezclar, tener un WhatsApp o tener que pasar mi WhatsApp a la versión Business porque no te permite tener las dos versiones en el mismo equipo, es Slack, S-L-A-C-K. Slack es una herramienta que funciona muy bien también. No es exactamente igual que WhatsApp, pero sirve para poder crear chats, equipos, hilos de comunicación y comunicarse con quien tú quieras. Y también puedes decirle a tus clientes que se comuniquen por ahí, enviándoles un link rápidamente y creando quizá también canales. Tiene la capacidad de crear canales, que los canales son como chats de grupo y puede funcionar muy bien. Eso también tiene su versión tanto web como de aplicación de Microsoft Windows, como también aplicación en mobile. Otra herramienta que puede ser muy interesante, que es un híbrido entre el Trello y la herramienta de comunicación Slack, es Asana. Asana también es una herramienta de comunicación y project management, Asana, A-S-A-N-A, que también tiene su aplicación y su versión desktop,
que es muy útil para no solo generar espacios de comunicación en equipos y grupos y compartir por ahí tareas, ¿no? Tiene una versión de tareas donde puedes asignar tareas a personas para que las puedan ir concluyendo, dar un seguimiento si eres líder de equipo o líder de empresa o jefe o responsable o dueño, si eres también colaborador para poder reportar rápidamente lo que estás haciendo, lo que hiciste, para poder comunicarte, para generar conversaciones, para generar lo que tú quieras. Es una herramienta también muy útil. José Vicente también se refería a una herramienta de Odoo, ¿no? Que es una herramienta de finanzas y de CRM. Pues bueno, hay CRMs que tienen versiones gratuitas. Evidentemente los CRMs, como son muy sensibles a negocio y son herramientas más robustas y de más desarrollo, pues las versiones gratuitas son muy, muy, muy limitadas. Pero les puedo recomendar cuando son individuales, es decir, las vas a usar tú solo o las acciones que hagas a través de email marketing o de comunicación. Hotspot tiene una versión individual gratuita bastante aceptable que además tiene la capacidad de vincularse a Gmail y funciona bastante bien. Y luego hay otras versiones que son de coste muy bajito, no más de 25 o 30 dólares al mes, como Bitrix, que es un CRM muy interesante, Bitrix, que hace la competencia a Salesforce, que evidentemente no es tan costoso como Facebook ni tan robusto, pero permite que a una empresa inmobiliaria mediana, pequeña, con poca capacidad de inversión, le dé un CRM que pueda crear también campañas de email marketing, que tiene su aplicación, que puedes crear embudos de venta, que puedes crear contenidos, que puedes hacer estrategia de contenidos. Bitrix 24 también es una Bitrix 24, también es una herramienta de coste muy bajito para poder usar como CRM a nivel de otras de Microsoft o Odoo, que son desarrollos mucho más complejos. Básicamente he dicho las herramientas que pueden ser más funcionales, ¿no? Y que sustituyen a las habituales que tenemos como usuarios o personales, ¿no? Y que pueden ser interesantes. No sé si he podido responder a tu pregunta, José Vicente. No, genial. De verdad que muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Tú tienes, Sí. en tu experiencia, tú has visto... Te estoy escuchando un poco bajo, José Vicente. No sé si tienes... Ahora. En tu experiencia, sí. Bueno, genial tu presentación y gracias. Pero en tu experiencia, ¿tú conoces de algún tipo de aplicación que exista directamente hacia el área inmobiliaria que ayude en el proceso de venta, pero más que todo a nivel de mostrar los productos? Ejemplo, que yo, por ejemplo, yo le pueda enviar un link o yo tenga una app que yo le pueda decir a la persona, mira, entra acá, accede a este sitio, o yo le envío el link de la app y descárgala, y pueda tener, por ejemplo, acceso a, por ejemplo, fotos, la descripción de la propiedad, un video tour, pero que sea una app que ya está diseñada para eso. Claro, es que aquí el tema es cuando nosotros creamos aplicaciones, porque las aplicaciones requieren de un desarrollo diferente, de un developer diferente. Las aplicaciones no tienen la capacidad de tener tanto acceso a información cuando están desarrolladas exclusivamente para un nicho concreto de uso, ¿no? No es lo mismo que cuando son aplicaciones que ya tienen detrás la capacidad de acceder a mucho más contenido o que tienen una marca por detrás que le da un sentido porque no son solo aplicaciones. A ver, a día de hoy yo creo que te estás refiriendo pues, a una herramienta que te permita pues, colgar imágenes, colgar videos, colgar renders y todo lo demás. Hay algunas herramientas pero no tienen aplicación, con lo cual al final te iba a quedar coja esa necesidad de que tuvieras tu mobile, tu device y pudieras usarlo por ahí. Al final todas son versiones de esto porque como son de presentación, son de slideshow, pues requieren de que tú las conectes a un laptop con una pantalla o una televisión o lo que sea. Entonces, quizá donde tenemos aún a nivel de real estate, tenemos aún desafíos para atraer developers que trabajen a nivel aplicación, que quizá es lo que nos gusta más porque tenemos siempre un mobile cerca y es más útil, más funcional, más accesible y bueno, nos permite esa agilidad, esa movilidad. Entonces, es un desafío. Sé que ahora mismo el ecosistema de PropTech, ¿no?, está yendo mucho más allá de lo que es su concepto inicial, ¿no?, que es tecnología aplicada a la construcción, y está empezando a aliarse con desarrolladores de software, y hay algunas empresas en Latinoamérica que están empezando a trabajar esa dimensión tecnológica de generar el end-to-end de herramientas, ¿no? De que no les falte un tipo de device donde poder desarrollarse.
pero tal cual la que tú me dices, al menos, claro, no tengo un conocimiento completo de todas las que existen, pero las que se suelen usar, les falta el desarrollo app. Bien. Voy a continuar con otras preguntitas que tenemos por aquí, que ya estamos sobre las 7, para no cargarlos mucho. Y Belice pregunta, ¿alguna sugerencia para llegar al público apropiado, a la propiedad que estoy promoviendo al hacer una campaña? La gran pregunta del millón. Eso se hace con estrategia de contenidos, ¿vale? Y no es una cosa que se haga de un día para otro. Muchas veces entendemos que una estrategia de contenidos es pues coger un PowerPoint, generar 4 o 5 copies con 4 o 5 imágenes chulas o videos y empezar a hacer campañas de ads en Instagram. Y no, una estrategia de contenidos responde a pasos previos, como por ejemplo tener muy claro a qué tipo de cliente quieres atraer, cuáles son sus características, ¿no? Generar lo que se llama inbound marketing, el buyer person, por ejemplo, ¿no? Esa estructura semificticia ideal de tu cliente, que además no solo es uno, sino que son varios, es decir, puedes tener 4, 5, 6 buyer persons para un solo producto, porque al final lo vas a poder identificar en diferentes audiencias y mercados. Entonces yo lo que te diría que el primer paso que tienes que hacer es una estrategia de contenidos. Si me dices, es que yo ya tengo una estrategia de contenidos y no me está funcionando, entonces ya lo que necesitas es optimizar esa estrategia de contenidos, o sea, algo está fallando ahí. Estrategia de contenidos después requiere de diferentes acciones. Hay acciones que son de publicidad, es decir, que haces push para lograr impactar en aquella audiencia que reúne las características del mensaje, comunicación, de lo que tú le estás enviando para que lo vea dentro de su feed de Instagram, Facebook, etcétera. Y luego hay acciones pull, que son las que trabajan las metodologías de creación de valor con contenido, como por ejemplo la metodología inbound, ¿no? Entonces, esas acciones lo que están haciendo es estructurar todo un contenido en diferentes etapas para acoger a un cliente desde la etapa 1, que es la atracción básica de estar donde él está, en buscadores, en redes sociales, etcétera, hasta que te compra, pasando por todas las etapas de consideración, decisión, etcétera. Entonces, esa estrategia de contenidos, pues hay diferentes formatos que le dan funcionales. O sea, en algún lugar te va a funcionar un copy en Instagram, en otro lugar te va a funcionar un email marketing, en otro momento te va a funcionar que generes un ebook o que generes un tour virtual o que generes un checklist de cosas que debes saber. O hay diferentes formatos de contenidos que van haciendo que tu cliente, que el usuario que le has atraído se transforme en tu cliente. Entonces, lo que te diría es eso. No hay un contenido mágico que esté hecho para decir, mira, yo tengo este contenido, es la piedra angular, lo voy a poner ahí y me va a traer un cliente. Lo que hay es estrategia. La estrategia sí que te puede traer un cliente y además recurrentemente, pero siempre que tengas bien definido todo ese proceso para poderlo atraer hasta que te compre, ¿no? Hasta esa última etapa de decisión. Bien, y Belice, cualquier cosa, si no te quedó claro, puedes comentarnos. Isabel pregunta, si trabajara desde cero, iniciar ventas en online, por ejemplo, ¿cuál es la mejor vía para hacerlo? ¿Cómo puedo dirigirme al público que busco? ¿Y cómo puedo llevar el control de leads de clientes que ven mis campañas y poder contactar al cliente? Bien, bueno, aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? Plan y plan, planificar, planificar y planificar. Las empresas nos olvidamos de planificar y dentro de la planificación está la parte estratégica. Entonces, si yo tengo que empezar de cero, primero que tienes que identificar cuál es tu público objetivo. Ahí yo lo que recomiendo es que cuando os pongáis a pensar utilicéis metodologías. Una que funciona muy bien es el lienzo del Business Canvas, ¿no? Entonces, creo que en Madi hemos hecho mucho y en Kiefer Consultores os hemos compartido muchas veces cómo crear ese lienzo de de una estructura de 9 partes para que puedas identificar cómo poder generar esa estrategia, porque una de esas partes precisamente pues, está digamos, en este proceso de crear la oportunidad online. Porque como bien decía José Vicente antes, uno no vende online, lo que hace es atraer la oportunidad hasta que la convierte in situ en el lugar donde se hace la transacción, ¿no? Entonces, para poder hacer así hay que planificar y tener una estrategia. Yo siempre lo he dicho, aunque penséis que os van a cobrar $1.000 o $2.000 por hacer una estrategia para un año, imaginaros que esa estrategia de que os han cobrado un profesional $1.000 o $2.000 por hacerla,
os traen $200.000 de beneficio. ¿Ha valido la pena dedicar ese 0,1% o no? Entonces, eso es lo que siempre he dicho. O sea, evidentemente, sacar $2.000 del bolsillo para que os den un documento o para que hagan un trabajo acompañamiento con ustedes de crear vuestro plan estratégico para vender más, pues no es fácil. Pero cuando veis los resultados al año siguiente, no queréis mejorarlo y hacerlo mejor y sois capaces no de gastar 2.000 sino 10.000 en poder hacerlo si hiciera falta, porque no queréis 200.000 sino que queréis $2 millones en ventas con esa capacidad. Entonces, creo que eso es fundamental. La compañía que hoy en día no tiene un buen documento de planificación está coja. Y ahora más que nunca porque es un mercado mucho más, con mucha más oferta y muy poca demanda, ¿no? Evidentemente tenemos que ser conscientes que las circunstancias de Punta Cana son muy excepcionales y lo sabemos, pero como quiera ya no hay lugar. Como bien nos ha dicho José Vicente, se está agotando el inventario. Entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Construir en Miches? Bueno, pues a lo mejor es una opción, ¿no? Irnos a Miches a construir, aunque hay personas que saben muy bien también dificultades que existen, etcétera, etcétera. O sea que la idea en este caso es, yo les recomendaría siempre que planifiquen, que hagan su pensadita, que escriban, que se reúnan con sus equipos, que trabajen ese recorrido de lo que yo haría como cliente. O sea, si nosotros llevamos 10 o 15 años dedicados al sector real estate y tienes una marca del sector inmobiliario, creo que tienes suficiente información sensible, analítica y de inteligencia de negocio en tu cabeza como para poder plasmarla en un documento y darle sentido. O sea, que permítete el hacer eso. Y si ya lo has hecho y aún así, pues, no te está funcionando, pues lo que necesitas ya es especialización, ¿no? Trabajar con especialistas en esa parte de strategic planning, que se llama, ¿no? De planificación estratégica, para ver en qué puntos dentro de lo que tú tienes en la actualidad, pues hay que empujar por aquí, hay que mejorar una acción, hay que optimizar algo que te sobra. Siempre el especialista rápidamente cuando le enseñas un documento de planificación estratégica ve lo que falla o no, porque ha visto tus resultados, ya puede identificar esos resultados, a qué indicadores están relacionados, cuáles faltan, cuáles no se han ubicado bien y qué flujo necesario necesita el proceso para generar una venta. Perfecto. Isabel, cualquier cosa nos escribes si quieres que te abundemos en otra área. Joelín nos pregunta, ¿deben contener los mismos patrones y fases de acceso las campañas online en las promociones de mis inmuebles? Las mismas fases. No Patrones y fases de acceso. Quiero entender qué significa Joelín, si quieres puedes abrir tu micrófono para que te quiero entender qué significa mejor. patrones y fases de acceso. Que no quiero estar alineado con el concepto que ella me quiere transmitir. A ver. Isabel dice que es súper claro, gracias. Y Jocelyn también. No encuentro, vamos a ver si... No sé si pudiera, la persona que ha hecho la pregunta pudiera hablar por mí. Estoy buscándolo. Aquí, la encontré. Sí, buenas. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hacer la pregunta para que te entendamos mejor? Lo que quisiera saber es, quizás no me expliqué muy bien al formular la pregunta, es si mi campaña, digámoslo así, online, tanto a nivel de WhatsApp, a nivel de redes sociales, no importa las que sean, deben tener como esas características idénticas, todas. Vale, te refieres a distribución de contenido, ¿no? Exacto, exactamente. Vale, sí. Precisamente, mira, es un tema interesante, gracias, Jorín, por la pregunta. Pues justamente es uno de los puntos críticos cuando alguien empieza a ejecutar su plan estratégico de contenidos o su plan de contenidos, básicamente. No necesariamente ha de tener un enfoque concreto, pero esa parte de distribución es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es replicar rápidamente cualquier copy en cualquier tipo de canal. Y nosotros no nos comportamos de la misma manera en cualquier canal. Y esto, en el ejemplo físico, es muy sencillo. Tú te comportas de forma diferente en tu casa, en la oficina o en un bar, y estás tomando una cerveza con un amigo. Entonces, esa conducta que tiene el usuario en las diferentes herramientas y de comunicación en diferentes canales también le hace percibir de diferente forma ciertos tipos de contenidos. Entonces, cuando tú coges un contenido X
y lo publicas exactamente igual en el status de WhatsApp, en el story de Instagram, en el story que además se replica en Facebook, y después lo pones en Twitter y después lo pones en LinkedIn, pues evidentemente que en algún lado te dará algún resultado, pero no tiene nada que ver, porque ese contenido en función de su estructura, el tipo de gráfico, si es video o no, el formato, el texto, la voz, el tono, todo, las palabras claves, sabes que un contenido tiene mucho detrás, no es algo tan sencillo, pues no va a tener la misma reacción. ¿Por qué? Porque la conducta de esos usuarios en cada canal es diferente. Entonces, por eso es tan importante la estrategia de contenidos, ¿no? Y el plan de contenidos, incluso el cronograma, ¿no? O sea, los momentos idóneos donde publicar el contenido. Hay horas establecidas en redes sociales donde es muy bueno publicar un contenido, pues por ejemplo, por las noches en LinkedIn, no tiene el mismo resultado que por las mañanas en esa misma herramienta, o por las tardes en Instagram no tiene el mismo resultado que en Facebook o en Twitter, ¿no? Entonces, hay incluso hasta horarios idóneos donde publicar. Por eso les recomendaría generar esa estrategia de contenidos. Y si no tienen esa capacidad de generar ese documento, pues observar. Yo creo que el ejercicio de observar cómo otras marcas, que incluso pueden ser de fuera del país, van publicando diferentes contenidos en sus diferentes redes sociales, me puede dar ideas. Entonces, si yo sigo una marca potente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, 21 Century, ¿no? Ya que no la tenemos en el mercado, así no me meto con nadie. Pues si yo observo 21 Century en Estados Unidos y veo lo que hace 21 Century en Instagram, en el Story, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en todos los canales que usa digitales, y veo los matices de una misma campaña, cómo la ha enfocado en un canal u otro, me puede dar ideas para luego yo replicar lo mismo en las campañas que yo haga en diferentes canales. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. A ver, pregunta Belkis López. ¿Qué opina del pipeline de CRM? Pipeline de CRM. El pipeline de CRM. La pregunta es, ¿qué opino de la herramienta? ¿Qué opino de la funcionalidad? Exactamente, Belkis, porque la opinión ¿quieres es muy abrir tu amplia. micrófono, Belkis? La opinión es muy amplia y no sé exactamente alguna característica en concreto. A ver, que busco a Belkis. Básicamente, disculpen, buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente de la funcionalidad para el sector inmobiliario. Bueno, aquí te voy a tener que hacer una respuesta muy parecida a la que le he hecho a José Vicente, ¿no? Es decir, un CRM es un software, pero que responde también a una estrategia de implantación porque se han levantado una serie de informaciones sensibles de cómo funciona la empresa, el equipo, los objetivos y lo que quieren lograr en un plazo X, ¿no? Entonces, una marca concreta de CRM no tiene ningún sentido como que funcione mejor o peor. O sea, puede haber un CRM chippy que funcione perfectamente en una empresa porque realmente se haya hecho una buena planificación estratégica para implantarlo y para darle sentido. Y puede ser que te hayas gastado $50.000 en Salesforce y no te funcione absolutamente para nada porque no ha habido una buena estrategia de implantación. Entonces, no soy de los que se posiciona con una marca concreta. Lo que se posiciona es con lo que te funciona a ti. Por eso, para saber si algo te funciona, tienes que preguntar a los que trabajan con ese tipo de tecnología. Entonces, yo sé que hay empresas a día de hoy que trabajan con tecnología de CRM para el sector real estate y que les puedes hacer preguntas. Entonces, claro, a mí nadie me paga comisión, ¿no? O sea, a mí ni Salesforce ni ninguna otra marca me pagan comisión para hablar mejor o peor de ellas. Pero si a mí me tuvieran que decir una que puede funcionar muy bien y que es económica y que la implantación se hace localmente por diferentes empresas que tienen experiencia en real estate, es Bitrix 24, ¿vale? Y esa la recomiendo entendiendo que funciona bien, hay alguna empresa inmobiliaria que ha funcionado bien, se puede hacer una implantación directamente al equipo de ventas o teniendo en cuenta el equipo de marketing, siempre que lo tuvieras, y los costos son mucho más económicos o asequibles que otras marcas como más potentes y más robustas que tienen mucho más recorrido como software. Pero, ya te digo, también está Sure CRM, también está Hotspot, también está Salesforce, también está Pipedrive, también está Soho, Odoo, o sea, es que marcas hay muchísimas. Lo que importa es la estrategia. Gracias a ti, Belkis. Bueno, por el momento, por aquí no tengo ninguna otra pregunta. Permíteme ver por el WhatsApp. Estoy multicanal, estoy omnicanal. No, sí, realmente sería multicanal. O multicanal en este caso. Algo que estuvimos conversando cuando compartimos sobre este conversatorio era
que queríamos ver cuáles indicadores permiten controlar que todo está fluyendo adecuadamente en tu modelo de negocio, obviamente a nivel estratégico y táctico, qué cosas son correctas hacer y qué no. Y por último, si están usando correctamente el embudo de venta. Digo por último porque son las 7:15 ya y sabemos que algunas personas ya tendrán algunas otras actividades que realizar en su casa, obviamente por el toque de queda, pero tendrán que hacerlas. Ok, discúlpame, pero la primera parte de la pregunta no te la he escuchado bien. Vale. Indicadores que permiten controlar que todo está fluyendo adecuadamente en su modelo estratégico y táctico. O sea, a nivel de venta online, ¿cuáles indicadores me dicen a mí que todo está yendo bien o está fluyendo como debería estar fluyendo? Bien, aquí siempre los indicadores, bueno, pues va a depender del modelo de negocio. Al final nosotros el indicador más importante es el de costo por lead. ¿Por qué? Porque al final nosotros no somos un modelo de negocio real estate que vende a través de Internet. O sea, nadie coge su tarjeta de crédito, la pasa por el payment gateway de la página web que tengas y te compra una propiedad de $300.000. Eso no funciona, ¿no? Con lo cual, esa conversión, ese indicador de conversión, como pasaría en el comercio electrónico de retail, cuando compras unas zapatillas o cualquier cosa en un supermercado online o lo que sea, no es indicador. Entonces, uno de los indicadores más interesantes es lo que a ti te cuesta el lead. ¿Qué te cuesta adquirir y tener a una persona que sabes que después, a la hora de tomar contacto contigo como vendedor o con tu equipo de ventas si eres dueño o broker inmobiliario, va a ser el ideal para poder transaccionar con tu portfolio y con el inventario que tienes? Pues el CPL o costo por lead es un indicador fundamental que debes tener siempre medido. ¿Por qué? Porque vas haciendo inversiones para capturar a esos registros cualificados, ¿no? O esos registros que van entrando, ¿no? O sea, tus campañas en redes sociales, todo el gasto que haces en diseñar email marketing, diseñadores,